Hace muchos años José Alberto Alderete está en la administración pública, podríamos decir. Ya nos contaba Juan Quilescano y también en la publicación de hoy, principal tema de tapa del diario ABC Color, que su patrimonio aumentó, ¿cuánto? ¿1.500? 1.562% en 10 años. 1.562% en 10 años. Ese es José Alberto Alderete y es ahora el director nacional de Itaipú Binacional. Esa estancia de la que habla la publicación, Juanqui, ¿es de Alderete o no? Sí, es y fue siempre de José Alberto Alderete. La estancia fue Comprastancia Alfa, se llama, y aparece a nombre de una empresa que se llama Espartillar S.A., que fue creada en julio del 2008. En diciembre del 2008 compran 5.970 hectáreas en la zona de Mariscal Estigarribia, apartamento del Chaco paraguayo. Hay que decir, Javier, una zona muy codiciada para la producción ganadera, una de las zonas más productivas del país en esa materia. Y abandonada Exactamente. No se hace ningún tipo de control ahí. Absolutamente nada. Lo llamativo del caso es que se compra la estancia a finales del 2008. ¿Y quién era el que hacía las gestiones, el que hablaba con los contratistas, el que les pagaba a los empleados? Era ese señor que están viendo ustedes en imágenes, José Alberto Alderete. 2008 estamos hablando, era presidente del Partido Colorado en aquel momento, luego de que Nicanor Duarte Frutos se candidatara a la presidencia de la ANR y no pudiera ocupar el cargo. Fue José Alberto Alderete en el 2003 el jefe de campaña de Nicanor Duarte Frutos y reapareció el año pasado, después de casi una década de mantenerse en relativo silencio político, como jefe de campaña de Mario Abdo Benítez Hijo. En recompensa de esto, en agradecimiento, lo ponen al frente de Itaipú Binacional. Lo llamativo del caso es que, como iba a asumir un cargo público, José Alberto Alderete decide blanquear, entre comillas, su relación con Espartillar y compra, hace 6 meses, es lo que él dice, el 20% de las acciones de Espartillar S.A. y por lo tanto el 20% de la estancia. El tema acá, Javier, es que ¿quién es el dueño mayoritario de la empresa? Es Juan Ernesto Snit Amarilla. ¿Quién es él? Él fue el jefe de gabinete de José Alberto Alderete cuando él fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones allá por el 2006 durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Abogado de profesión, está como miembro o como funcionario público de la entidad binacional Yacyretá. Uno quiere entender en realidad, la sociedad, ¿sabes cuánto es su capital declarado, Javier? ¿Cuánto? 12.000 millones de guaraníes. En teoría... El capital de la empresa. El capital de la empresa. 12.000 millones serían 2 millones de dólares. Sí, 2 millones de dólares aproximadamente, que un poquito no más, nada. un poquito más. Y si no es nada, si es que tenés el monto, pero la cuestión es el siguiente. Snit dice en las actas de constitución que fue él quien puso el 80% del capital. 12.000 por 0.8 es 9.600 millones de guaraníes. ¿De dónde sacó un funcionario público, un funcionario de la entidad binacional Yacyretá, ex jefe de gabinete del MOPC, 9.600 millones de guaraníes para constituir su empresa? Esas son preguntas que uno quiere hacer ahora mismo y que deben responder ellos. Porque hay que recordar, y yo quiero insistir mucho en una cosa, son funcionarios públicos, es gente que toda su vida se dedicó a la función pública y que por lo tanto nosotros como ciudadanos deberíamos comenzar a exigirles respuestas. Insisto, José Alberto Alderete cuando entró al Senado en 1993 tenía una deuda de 20 millones de guaraníes con un banco de plaza y un patrimonio de apenas 185 millones de guaraníes. En 10 años, señora, señor, aumentó a 3.075 millones de guaraníes su activo. Pasó a tener casa en San Bernardino, en Fernando La Mora, en Asunción y hasta una coqueta casa quinta en Villeta, que en el 2007, siendo todavía ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, le asfaltaron la calle que iba hasta delante de su casa. Mandó a hacer 2,5 kilómetros para que el asfalto llegue hasta la puerta de su casa quinta. Ese es José Alberto Alderete. Ese es al que investigaron en 2 oportunidades y al que blanquearon siempre. A ver, o sea, él admite que sí compró acciones en la empresa. Él admite que compró el 20% de las acciones, que es socio minoritario ahora. Vos le diste la palabra clave. Blanqueó una parte. Exactamente. ¿Y de quién supuestamente es la otra parte, el 80%? Sigue siendo de Juan Ernesto Snit Amarilla. O sea que Juan Ernesto Snit Amarilla es más potentado que su ex jefe. Exactamente. Según la lógica de la empresa esta, al menos sí. El secretario de José Alberto Alderete tiene más plata que su ex patrón. Que su ex patrón, básicamente sí.
Es más, dice Alderete, y le dijo a Mariana Lagada, que fue quien tuvo la oportunidad de conversar con él el fin de semana mientras empezábamos estas publicaciones, dijo que él era un simple empleado de Espartillar que cobraba un sueldo de 20 millones, que después subió a 30 millones como administrador de la empresa. Pero ¿por qué fue siempre él el que hizo los pagos? ¿Por qué fue siempre él el que cerró los tratos con los contratistas? ¿Por qué fue siempre él el que tuvo que dar la cara cuando la empresa le debía a los contratistas? Espera que entonces, él era el administrador. Sí. O sea que el administrador termina comprando las acciones de la estancia. Exactamente. Y terminó siendo, según lo que dice él, empleado de su secretario. ¿Quién le cree? Alguno, yo no. ¿Se habrá ganado la lotería, pues? ¿Qué? ¿Se habrá ganado la lotería? Ah, plata de huihui. Plata de uy. Sí. No encontraron El ningún oro de indicio la guerra todavía, Joaquín, no encontraron ningún indicio de dónde podría salir todo esto. Sí, vamos a ir publicando más detalles sobre esto. Javi me mira mal ya porque quiere que cuente, pero en los próximos días le vamos a ir No, contando. ya, o sea, en realidad me contó alguna cosa, pero no. Compre el diario, por favor. Sí, mañana vamos a contar, por ejemplo, cómo pagaron las 5.970 hectáreas en el 2008. 5.970 hectáreas son las Sí, estancias. 5.000 forman parte de la estancia. Hay que decir, y esto sí puedo hacer un pequeño adelanto, el nivel de modernidad y de buen trabajo de esa estancia es motivo de envidia para varias estancias que están en esa zona del país y está habilitada hasta para hacer trato con países de Europa. Puede exportar carne y puede exportar ganado a pie incluso. Consulta técnica. ¿Derribaron árboles? Sí, derribaron. Originalmente la propiedad iba a tener unas 4.500 hectáreas. Talaron y pusieron el famoso pasto, el que es pasto para pastura, valga la redundancia o el juego de palabras. Y se dan cuenta de que le dice el Infona, hey, esperen un rato, ustedes derribaron, pero ¿y el 25% de la reserva forestal que están obligados a cumplir por ley? Que Horacio Cartes casi sacó, dicho sea paso, en el 2017. Y veníamos a comprar más, vamos a comprar más propiedad, entonces sí te cumplimos. Mira, ahora o sea que ahí compraron más otra vez. Ahí compraron más otra mucha vez. Plata que tienen. Un montón de plata. Y si te cuento cómo pagaron, Javi. Sí. O sea que mañana leemos eso en la edición impresa. Mañana van a leer en la edición impresa eso. Bueno, por si fuera poco, esto también, acá hay que agregar algo. 5.720. 5.970 hectáreas. Aparte de todo, toda esa matufiada para obtener todo esto, el expresidente Cartes, a través de un decreto presidencial, eliminó un artículo de la ley de del impuesto inmobiliario, que a propósito no puede hacer eso. Por decreto no se puede eliminar un artículo de una ley. Solamente el Congreso puede derogar o modificar. ¿Qué establecía ahí? Que había que pagar un impuesto progresivo a las grandes extensiones de tierra. Es decir, ellos tienen que pagar, aparte del impuesto inmobiliario, tienen que pagar por tener grandes extensiones de tierra. Eso no se paga en este país. Porque sencillamente Cartes, a través de un decreto, ¡paf!, así, eliminó. Sacó. Qué casualidad que justo él, que es uno de los terratenientes más grandes de este país, haya decidido eliminar ese artículo en particular. Bueno, el impuesto a la renta personal. Cuando regresemos, todos los detalles con Alicia. ¿Quiénes ingresan a la lista? ¿Quiénes son esas personas que a partir de cuánto ganan? Todos los detalles cuando regresemos.